El mar tiene grandes sorpresas que ofrecernos en muchos aspectos científicos, donde uno de estos tópicos que asombra a la humanidad son los animales, donde se tiene un buffet de diferentes habitantes de los recintos marinos, con formas, colores, hábitos muy diferentes a los que estamos acostumbrados, siendo un misterio en la actualidad gran parte de la superficie del planeta. Este mismo lugar está habitado por un grupo de peces, otrora por una habilidad que gran parte de las mujeres quisieran que pasara en esta especie. Esos son los caballitos de mar, donde se abarcan 54 especies diferentes que habitan los océanos, por lo que hablar de ellas en una forma general se tendría que dejar gran parte de ellos, por lo que en esta ocasión hablaremos del caballito de mar alineado. Este hipocampo es un pez de agua salada que habita en las costas del extremo oeste del continente americano, desde Canadá hasta Argentina, pasando por Bahamas, Costa Rica, Panamá, siendo uno de los peces más distribuidos en América Latina, habitando de 5 hasta 70 metros de profundidad, ya sea nadando libremente o en los fondos marinos aferrados a los manglares, algas, arrecifes, corales y objetos artificiales, siendo de los pocos peces, si no es que el único, que cuenta con una cola prensil, donde se camuflajea por sus protuberancias de formas únicas en cada individuo, de hasta 50 en todo el cuerpo, donde son escamas modificadas en placas óseas rectangulares que envuelven el cuerpo en un esqueleto semirrígido y sus colores diferentes de patrones con líneas blancas, siendo una especie de caballito de mar grande, midiendo de 12 hasta 17 centímetros, con una aleta de 21 grados. Esta está localizada en la curvatura de la cabeza que parece un cuello, dándole un nadar lento, tomándole 5 minutos desplazarse 2 metros, y una aleta dorsal que le permite corregir su curso, dándoles esa peculiar forma de pieza de ajedrez del caballo por su cabeza alargada, donde su boca está carente de dientes y su cuerpo alargado y curvado en diferentes secciones. Los ojos de todos los caballitos de mar son únicos, pueden tener movimientos en conjunto como los de muchos animales y en otros momentos tener un dinamismo propio como el del camaleón, lo que les permite detectar a cualquier depredador, donde los peces más grandes los llegan a consumir, cangrejos, rayas, tiburones. Esto a pesar de su táctica de camuflaje, que al ser detectados, sus habilidades natatorias son un impedimento que les cuesta la vida. También le permite, entre otras cosas, encontrar su alimento, el cual deglutan una gran cantidad de crustáceos, anélidos, moluscos, todos de pequeño tamaño, que succionan del agua por su hocico, que funciona como pajilla o popote, succionando hasta 10 horas continuas, consumiendo hasta 3.600 camarones en un día. Al igual que la mayoría de los caballitos de mar, son socialmente y sexualmente monógamos, es decir, solamente conviven con un solo individuo de sexo diferente al de él, donde son maduros sexualmente a los 273 días aproximadamente, para ambos sexos, donde su dimorfismo sexual es muy fácil de distinguir, debido a que el macho cuenta con una bolsa de cría localizada en el abdomen, muy singular al marsupio de algunos mamíferos, con la diferencia que es el macho el que va a cargar con las crías en él, donde la hembra coloca sus huevos en su interior. En época de apareamiento se les puede ver aferrados de las colas a ambos, donde el macho realiza un cortejo y cambia de color a uno más blanquecino y abre la apertura de la bolsa, transfiriendo de 250 hasta 650 huevos de 1,5 milímetros en su interior, que fertiliza cuando se selle, pasando 20 días en incubar su descendencia. Este periodo la bolsa del macho pasa por un cambio químico, hasta los últimos días que pasa a tener un entorno similar al agua de mar. Después de la eclosión, su descendencia es llevada en su interior hasta que sepa nadar de forma activa, periodo que puede ser variable por el movimiento que presente la mayoría de los neonatos. En ese momento, el macho se aferra a un objeto y comenzará a expulsar a los pequeños de su interior como si estuviera pariendo, con movimientos de su cuerpo rápidos, hacia adelante y hacia atrás. Momento en el que puede ser muy peligroso para el padre, debido a que si uno de sus hijos muere en su interior, este comenzará a formar gases, y esto propiciará a que flote involuntariamente, volviéndose una presa fácil o muriendo por una infección.
Al nacer, los hipocampos de esta especie cuentan con un tamaño de 11 milímetros, siendo una copia casi idéntica de su forma de adultos, siendo muy ágiles y llegando a doblar la cola en dirección opuesta, hasta el punto de formar una media luna con ella, pero solamente es prensil en dirección delantera, alcanzando su tamaño máximo de 8 meses a 10, llegando a un promedio de vida de 4 años y medio tanto en cautiverio como en vida silvestre. Se encuentran bajo el estatus de vulnerables. Esto porque existe una gran demanda de hipocampos para mantenerlos en acuarios, cosa que contribuye a que se capturen de vida silvestre, y transportando grandes cantidades de ellos que mueren en el transcurso del recorrido, cosa que afecta, pero no en gran medida, como la utilización de este pez como medicina tradicional china. Pero su mayor problema es la destrucción de los manglares y arrecifes, por lo que para corregir esto se podría implementar una mayor crianza en cautiverio para poder sustituir la gran demanda de ellos, por lo que si quieres uno para tu acuario, asegúrate de que éste sea criado en cautiverio, así ayudarás a conservar esta especie. Otro problema es que es una especie que sufre de muchos parásitos, los cuales contraen de su alimento, como nemátodos, microspóridos, infecciones fúngicas, bacterianas, entre otras, por lo que llevar un control de la población de parásitos en ellos es un gran método para aumentar su población tanto en vida silvestre como en cautiverio. La única especie que el macho puede sentir lo que la mayoría de las madres al dar a luz, un gran animal que alegra los acuarios y los mares, eso es el caballito de mar alineado. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!